hablando de comida, vamos a seguir. Y yo me encontré a nuestra nutricionista, Patricia Grimaldo, en el camerino. Y yo dije, Dios mío, como yo vengo ya con el remordimiento. Ya, la chica viene con remordimiento. La persona que yo me encuentre es a mi nutricionista. Yo dije... No he comido nada. Esto es un mensaje que desayuné, ¿cómo es? Avena integral y un huevo duro. Sí, quedamos que este va a ser un tema que vamos a tocar el 2 El 2 de enero, el 2 de enero. Este es un tema que todo el mundo va a querer saber qué hacer después no, de el 2 de enero, el 3, porque el 2 es la... Sí, sí, exacto, sí, no. El 3. El 3, el 3. ¿Qué vamos a hacer? Pero hoy vamos a hablar de la diabetes gestacional. Exactamente, esto había sido un tema que había quedado pendiente, especialmente porque muchas mujeres embarazadas son muy curiosas en saber en realidad qué puedo comer, qué no puedo comer para evitar complicaciones. Entonces, justo la diabetes gestacional es una de las complicaciones asociadas a un embarazo que no se conoce en realidad la causa, sí se asocia muchas veces a una ganancia de peso muy acelerada durante el embarazo, porque se genera alguna insulinoresistencia que impide que el cuerpo metabolice de la mejor forma el carbohidrato. Wow. Entonces, a mí me pasó eso. Sí. Entonces, me pasa casi. hay complicaciones que hay que comenzar a evitar durante ese proceso, ya que al momento que tu cuerpo no puede metabolizar esa cantidad de azúcar, queda en la sangre. Entonces, ¿qué pasa? El bebé comienza a sobrealimentarse de esa cantidad de azúcar que queda en la sangre. Y recuérdense que cuando hablamos de azúcar, es glucosa en realidad, no es que hablamos solamente del dulce y del azúcar que le echo al café, no. Aquí estamos hablando de todos los carbohidratos que al final se transforma en glucosa y que el cuerpo lo utiliza para energía. Entonces tampoco es que vamos a eliminarlo, no quiero que tampoco llevemos a eso, porque me han llegado muchas mujeres embarazadas. Dicen, no, me diagnosticaron diabetes gestacional y ya no estoy comiendo nada de carbohidrato. No, aquí hay que hacerlo de una manera controlada. Entonces, balanceada. Entonces la primera indicación para esas mujeres, tú sabes que necesitamos hacer cambios de estilo de vida, necesitamos realizar un poco más de actividad física de acuerdo a las indicaciones médicas, pero es muy importante hacerlo rápido porque usualmente esta diabetes gestacional se diagnostica entre las 24 y 28 semanas. O sea que lo que nos queda para corregirlo, controlarlo, es muy poco tiempo. Eso te iba a preguntar, y a la Azúcar pues también, porque ella dice que pues pasó por ese tema. ¿Te das cuenta cuando ya ha pasado algo de tiempo, esto no puede afectar al bebé y tú ya no te enteras muy tarde? No hay nada que hacer con eso, eso no se controla con un examen previo. Hay un examen que te hacen, que te sacan la sangre, la curva de tolerancia. Te hacen tomar azúcar, exactamente. Súper azucarado, y cada, creo que una hora y media te sacan la sangre como 5 veces. Para saber para revisar cómo están, porque lo ideal es que los valores, según el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, recomienda que esos valores antes de comer estén por debajo de 95 y una hora después de comer esté por debajo de 130. Entonces, usualmente en estas mujeres encontramos valores por arriba de 130 y hay que comenzar a hacer cambios inmediatos de su alimentación, porque obviamente esto puede traer no solamente complicaciones como el crecimiento del bebé, que sea pesos más de 9 libras, sino que te obligan a manejarte con un procedimiento como cesáreas después, porque al momento del querer parir al bebé por una vía natural, puedes tener daños en los nervios porque puede haber dislocación de hombros en el bebé. O sea, hay muchas complicaciones que pueden venir, sumado al hecho que estamos propensos a que este bebé sufra de obesidad y esto acarrea obviamente una diabetes luego en este niño, claro. Pero mira, tú mencionabas algo que me llama la atención. Ok, me diagnostican la diabetes gestacional. Como mujer tomo la reacción de que, ¿sabes qué? No quiero el tema de los carbohidratos, no voy a consumir azúcar, pero tú me dices que sí debo hacerlo. O sea, lógicamente con mi terapeuta, no con mi nutricionista que me guíe. Pero cuéntame un poco, ¿qué pasa realmente si yo no mido realmente la cantidad de azúcar? Porque como con las proteínas o con los carbohidratos que me esté comiendo o con los productos enlatados y demás, ¿cómo voy a medir qué cantidades estoy comiendo de azúcar? ¿Eso me puede agravar más o no? Sí, claro. Porque ¿qué pasa? Recuérdate que en ese periodo de tiempo hay que tomar en cuenta algo. Primero, ¿cómo iniciaste ese embarazo? Si tenías sobrepeso, si tenías un normopeso. Y entonces, en base a eso, tú haces una distribución de calorías en diferentes etapas del embarazo. Entonces, muchas veces asociamos que, ahora no puedo comer nada. Pero no te has dado cuenta que tú estuviste comiendo por arriba de lo que tú deberías haber comido. Y cuando nosotros te hacemos un ajuste y una distribución de alimentos, llámese que te incluyo el arroz, te incluyo el pan de desayuno, te incluyo en la cena, o sea,
en base a eso ya yo te estoy dando una distribución calórica que no va a afectar al tus bebé niveles o de ni a azúcar la en sangre, no mamá. van a ser en el excedente, no va a ser excedente, ni tampoco va a afectar obviamente la evolución del bebé. Entonces allí lo importante es que en un momento sea diagnosticado esta enfermedad, automáticamente al día siguiente estés asistiendo a una nutricionista para que te haga una distribución de alimentos y que, ojo, esta distribución de alimentos puede cambiar en tu siguiente trimestre. Así es. Entonces, aquí la idea es que tomes conciencia inmediato, elimines eso sí, y eso por indicación, nada de azúcar agregada, porque de esa manera recuerde que ese es un carbohidrato simple, eso se absorbe muy rápido y va a elevar sí o sí de una manera mucho más acelerada que un pan, por ejemplo, los niveles de azúcar en sangre. También, por ejemplo, y fue lo que me pasó, o sea, yo no llegué a tener diabetes gestacional, pero estaba en el borde. Como en el borde, y el doctor me dijo, estás en el borde, y yo no soy una nutricionista porque, y yo no comía nada dulce, pero sí comía frutas, o sea, yo tenía como un antojo el craving, claro, y por cosas muy frutas o carbohidratos, obviamente que cuando se transforman en azúcar. Exacto. Porque eso fue mi primer embarazo, como al principio te dicen que tienes que comer por Claro. dos, tú piensas que en verdad tienes que comer por dos, y esto es un mito, uno no tiene que comer no es verdad. comer por dos. Porque ahí es donde vienen todas estas complicaciones. Exacto. Y también hay que tomar en cuenta, tú tenías un riesgo, gracias a Dios no le llegaste a desarrollar la enfermedad y tomaste en cuenta y cambiaste tu patrón alimentario, pero tenías un 50% de probabilidades que terminaras siendo diabética después. Exacto. Entonces, no necesariamente, ojo, el diagnóstico y el monitoreo se debe hacer constante después de quedar embarazada, pero tú todavía al año o a los 3 años puedes desarrollar la enfermedad. Entonces, de todas maneras, ese mismo cambio de hábitos alimentarios debes acarrearlos y debes aceptarlos como parte de tu estilo de vida ya, para evitar esas complicaciones. Por otro lado, hay una gran diferencia también, que es la diabetes diagnosticada durante el embarazo, y otra es una diabetes que no sabías que tenías y que eso también puede pasar. Coincidentalmente se asoció en ese momento. Es cierto, por ejemplo, que el embarazo te dispara muchas cosas que tú ni te imaginas. No sabías. Exacto, porque tenemos una respuesta hormonal muy alterada. Inclusive también hasta el control glicémico es muy difícil, porque obviamente la demanda del bebé, tú también el periodo en el que estás hormonal, todo eso puede alterar tus niveles glicémicos, y por eso las tomas de la glicemia deben ser con una constancia para saber cómo van tus niveles glicémicos y puedas corregirlo. Porque no solamente es una elevación de los niveles de azúcar en sangre, sino también una hipoglicemia, que se te puede bajar los niveles de azúcar en sangre y puede ser igual de riesgoso o inclusive hasta mortal. Porque también tenemos el tema que muchas de esas pacientes van a necesitar insulina o van a necesitar algún medicamento. No le tengan miedo a la insulina, porque puede ser una de las mejores formas de controlarlo. Si ya ven que por medio de la actividad física y la alimentación no nos está resultando, la indicación va a ser insulinizar o utilizar algún hipoglicemiante oral, que también funciona muy bien. Yo conocí, por ejemplo, mi primer hijo pesó casi 10 libras, que es Roberto Luca. Pero recuerdo que había una niña en cuidados intensivos, pero pesó como 12 libras, porque ya venía o sea, su mamá era obesa, entonces venía con algo de diabetes, algo arrastre que tenía como con un arrastre, y las tenía en cuidados intensivos. Creo que, si no me equivoco, hasta como que se adelantó el embarazo, claro, porque es una de las consecuencias. Exactamente. Entonces, y pesaba como 12 libras, estaba adelantada. O sea, imagínate, sí, era un tema serio. 12 libras. Y lo triste de esta situación es que no es que podemos prevenir una diabetes gestacional, porque también tengo pacientes con un normopeso que se le diagnostican, se asocian también a algún factor genético, pero la realidad es que a toda mujer embarazada se le debe hacer un test de Sullivan, que es una prueba glicémica, para ver cómo están esos niveles a las 24 semanas, sí o sí, porque no sabemos en realidad cómo estamos manejando nuestro embarazo y probablemente tengamos una complicación que podemos trabajar a tiempo. Entonces, por favor, no dejen de hacerse esas pruebas o preguntarle a su ginecólogo más o menos si en ese momento es lo ideal para hacérsela, para poder tomar acción inmediatamente, porque como les dije, no tenemos mucho tiempo para controlarla. Y puede ser que... Y hasta el hábito está. Porque esa mamá ha comido y ha ingerido alimentos. Cambiar también eso. Cambiar su patrón alimentario es muy difícil. Muy difícil. Entonces pueden comenzar con caminatas de nuevo, si es indicación médica y si se los han autorizado, pueden ser como unas caminatas de 30 minutos, 5 veces al día, a la semana. Entonces es cambiar, cambiar lo que ya sabíamos que estábamos haciendo mal y tratar de corregirlos a tiempo. Que es lo más importante. Hay que cuidar la alimentación.
Ok, el bebé entonces ya pues para ir finalizando, nace el bebé. El bebé entonces tiene altas probabilidades de tener, de heredar esta enfermedad. Claro, porque imagínate que durante su crecimiento fetal, él está trabajando con grandes niveles de azúcar. Entonces él está teniendo esa modificación genética que también viene. Entonces, ¿qué pasa? Después del embarazo, inclusive después del parto, el niño va a seguir siendo monitoreado por el neonatólogo para evaluar esos niveles glicémicos, porque inclusive tiene hasta un riesgo de hipoglicemia después de haber nacido, porque obviamente se había mantenido en grandes niveles de azúcar en sangre. Y después de eso también hay que seguir monitoreando su infancia para ver también el tipo de alimentación que él está llevando y tratar de asesorar a los padres también, para que sepan cómo manejar la alimentación en el hogar, porque al final y al cabo, por allí parte todo. Lo ideal es que la madre dé lactancia materna exclusiva para no tener que trabajar también con los niveles, que si les das muchas tetitas al día, la fórmula es muy cargada, porque también tienden a agregarle cereales en la noche para que el niño duerma más. Entonces ya le estamos predisponiendo y el niño va a tener altas probabilidades de desarrollar una obesidad entonces en la etapa infantil, y de nuevo sabemos todo lo que acarrea, porque ya él viene con una predisposición genética. Así que muchas veces que también uno recibe niños con obesidad y ven que los padres de repente no tengan ese grado de obesidad o sobrepeso, tú dices, ok, el niño presentó, ¿cuál fue el peso al nacer? Porque ya tú sabes que eso puede condicionar también al crecimiento del niño. Importantísimo, ¿verdad? Que uno se tiene que alimentar bien en todas las etapas de su vida. Sobre todo mujer que nos está viendo, si está en el embarazo, yo sé que hay antojos y hay antojos, pero uno tiene que verificar bien lo que... Sí, moderar, darte tu gustito, pero de vez en cuando, y la actividad física es importante siempre y cuando también tu ginecólogo te dé el go, ¿no? Y tampoco es que hay gente que nunca ha hecho ejercicio y quiere hacer ejercicio en el embarazo, no. Pero caminar es el mejor ejercicio, es gratis. Y no cuesta nada. Es sencillo, ¿no? Y te relaja, aunque sea caminar. Y lo puedes hacer a tu ritmo. Mucha gente dice, voy a caminar, pero voy a hacer el maratón. No, tranquilo, también. Ve unos 10, 15 minutos, lo que tú te sientas cómoda. Sal con tu pareja. Son momentos también que puedes compartir en tu pareja, porque es también parte de lo que es el embarazo. Siempre he dicho, inclúyanlos a ellos, porque ellos tienen que entender también todas estas etapas en las que tú estás viviendo y todas tus necesidades. Así que hay que incluirlos también. Listo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Patricia, y hablarnos entonces acerca de la diabetes gestacional.